Episodio 1. El ataúd que no quiso cerrarse. El padre Isaías Ortega murió un jueves a las 3:33 de la madrugada. Su corazón se detuvo mientras dormía, con el rosario entre los dedos y una sonrisa leve en los labios. Pero nadie en el pueblo creyó que esa sonrisa fuera de paz. Era la sonrisa de alguien que había visto algo, y no tuvo tiempo de contarlo. El cuerpo fue velado en la antigua iglesia de Santa Lidia, donde él mismo había predicado durante 30 años. El templo estaba lleno, pero el aire era denso, como si la muerte aún no se hubiese terminado de instalar. El ataúd, de madera negra sin adornos, yacía abierto al centro del altar, sus manos entrelazadas, sus ojos cerrados, su boca, ligeramente entreabierta. Nunca había visto un cadáver tan tibio, murmuró una de las monjas, como si estuviera a punto de despertarse. A las 9 en punto de la noche, el sacristán intentó cerrar el ataúd, pero la tapa se negó a bajar. Literalmente. Al primer intento, se atascó. Al segundo, algo empujó desde dentro. Todos lo vieron. Un leve temblor, una vibración, como si el ataúd respirara. «Detente», gritó hermana Clara. «Hay algo más, algo que aún no ha salido». El silencio se hizo absoluto. Y entonces, ocurrió, sobre el pecho del padre Isaías, donde antes solo había un crucifijo, apareció una hoja doblada en 4. Nadie la vio caer. Nadie la puso allí. La monja más anciana se atrevió a tomarla. Al desplegarla, sus dedos temblaron. La tinta no era negra. Era de un rojo brillante que se movía como si aún estuviera fresca. Y en el centro, una frase solitaria. «No he muerto. Solo estoy escribiendo». Las campanas del templo sonaron solas. Y la tapa del ataúd, ahora sí, se cerró sin resistencia. Nadie durmió esa noche en Santa Lidia. Y al amanecer, la carta cambió de lugar. Estaba sobre el altar, esperando a ser leída por alguien más. Episodio 2. La carta que decía algo distinto a cada quien. La carta no se movía, pero cambiaba. Estaba ahí, sobre el altar, como una herida abierta. Y nadie se atrevía a tocarla de nuevo. Nadie. Excepto hermana Eloísa. Tenía 67 años. La más antigua del convento. La única que había acompañado al padre Isaías en sus últimos días. Y la única que sabía que él no dormía tranquilo. Soñaba en voz alta. Susurraba frases en lenguas que no enseñaban en los seminarios. Y a veces, despertaba llorando, diciendo: «Él ya no escribe con fuego. Ahora escribe con ausencia». Hermana Eloísa subió al altar al amanecer, mientras el resto del convento aún temía mirar la carta de frente. La tomó con manos temblorosas, desplegó el papel, y leyó. Lo que vio no era lo mismo que la noche anterior. Ahora, la carta tenía 3 párrafos, y cada palabra era como un golpe bajo la piel. «Tú me cuidaste, pero nunca creíste en lo que vi. Ahora, lo verás tú también, pero no a través de mis ojos, sino desde dentro». Al terminar de leer, Eloísa dejó caer la hoja. Su cuerpo comenzó a convulsionar. Sus labios se movían, pero no hablaban. Sus ojos miraban fijo al crucifijo del altar, que empezaba a sudar. Las demás monjas corrieron hacia ella. Cuando lograron sostenerla, Eloísa susurró con voz ronca, como si hablara a alguien más: «Isaías no está muerto. No descansa. Escribió esta carta desde un lugar donde la verdad arde más que el infierno». Horas más tarde, otro intentó leer la carta. Un joven seminarista que apenas conocía al padre. La leyó. Y solo vio una frase corta: «Vuelve a casa. Tu madre aún no ha muerto». Corrió desesperado. Y al llegar, encontró a su madre, quien estaba en coma, despierta, pidiéndole que se confesara, antes de que el hombre que escribe en la niebla volviera. Cada lector veía una verdad distinta, una advertencia única, una herida personalizada. Y todos pagaban algo a cambio. Episodio 3. El cardenal que vio su nombre escrito en sangre. El rumor de la carta cruzó océanos. No pasó por correos ni redes. Solo bastó que 3 obispos tuvieran el mismo sueño la misma noche. Una mano incorrupta escribía con sangre sobre un altar. Y cada gota caía en forma de nombre propio. Uno de esos nombres era el de cardenal Giulio Santamaría. El Vaticano no envió una comitiva. Envió silencio. Y a Giulio llegó al convento de Santa Lidia sin cruz pectoral, sin séquito, sin sonrisa. Entró solo a la capilla, donde la carta esperaba, inmóvil, sobre el mismo altar donde Isaías había sido velado. «Déjenme a solas», ordenó. Las monjas obedecieron, excepto una. Lie, la joven novicia, se quedó oculta tras el confesionario. Ella había soñado la noche anterior que la carta no quería estar sola. El cardenal se acercó. La carta lo miraba,
Sí. Lo miraba. Desplegó el papel. Y allí estaba. En tinta roja. Como viva. Julio Santamaría. Escrito en el centro exacto. Con pulso tembloroso. Con miedo. Bajo el nombre. 3 frases lo esperaban. Tú negaste lo que sabías. Tú escondiste lo que viste. Y aún así, él aún te quiere escribir. El cardenal dejó caer el papel. Dio un paso atrás. Y luego, hizo algo que nunca había hecho en 40 años de ministerio. Gritó. No de terror. De dolor. Su boca comenzó a sangrar. No por herida, sino por silencio. Como si cada palabra que alguna vez negó quisiera salir toda al mismo tiempo. Y su cuerpo no pudiera soportarlo. Cayó de rodillas. Lía corrió hacia él. Intentó ayudarlo. Pero Julio la miró. Con los labios ya quebrados. Y le susurró. No, no digas nada. Esto es el precio de haber callado tanto. Y con un último suspiro, se arrancó el anillo cardenalicio. Y lo puso sobre la carta. Que él escriba el final. Al día siguiente, la carta tenía una nueva línea. Una línea que ninguno de los anteriores lectores recordaba haber visto. El silencio es la firma más cobarde del infierno. Episodio 4. La profecía escrita en la piel del muerto. El cuerpo del padre Isaías había sido sepultado. Eso creyeron todos. Pero a la mañana siguiente del grito del cardenal, un perro callejero apareció ladrando frenéticamente junto a la cripta sellada. Rasgaba el suelo con las patas. Como si oliera algo que quería salir, no entrar. Los trabajadores de la iglesia decidieron abrir la cripta. Lo que encontraron no era descomposición. Era algo vivo. El cuerpo seguía intacto. La piel no se había deteriorado. Los párpados seguían cerrados. Pero lo que dejó a todos sin aliento fue lo que había en su espalda. Una frase escrita. Como quemada con luz. No con cuchillo. No con tinta. Como si la piel misma hubiera decidido pronunciarla. No estaba escrita en latín. Ni en griego. Era una lengua antigua. Pero todos los presentes, al verla, la comprendieron de forma distinta. El obrero que abrió el ataúd la leyó y cayó de rodillas. Dios me llama por mi nombre. Y no me perdona. Hermana Clara la miró y susurró. Isaías no vio el cielo. Él lo corrigió. El joven seminarista gritó. Es mi sueño. Esa es la frase de mi sueño. Elías, el teólogo retirado que fue llamado para analizar el fenómeno, observó la inscripción. No tocó. Solo observó. No es una frase común, dijo. Es una llave. ¿Llave de qué? Preguntó Lía, que no podía apartar la vista del cadáver. De lo que viene después de la fe. Y antes del juicio. Esa noche, alguien intentó fotografiar el cuerpo. Pero todas las cámaras fallaron. Una sola imagen se guardó en el teléfono de una monja. Una figura sentada sobre el ataúd. Una silueta sin rostro. Que parecía escribir con un dedo de luz. En el aire. Y al revisar el cuerpo de Isaías la mañana siguiente, había una nueva frase escrita bajo la anterior. Pero esta vez, solo Lía pudo leerla. La palabra que no dijiste, será la que te condene. Episodio 5. El beso que Isaías nunca debió dar. Antes de morir, el padre Isaías escribió una sola frase en su diario personal. Una frase que nadie entendió. Hasta ahora. No fue un beso humano. Y sin embargo, me dolió como si lo fuera. Durante años. Las páginas de ese diario habían sido ignoradas. Guardadas en la sacristía. Entre otros textos sin valor. Pero tras el hallazgo de las frases en su piel, hermana Clara revisó cada palabra como si buscara el eco de algo que aún no terminaba de escribirse. Y allí lo encontró. Un nombre, tachado, luego reescrito con tinta roja. Magdalena Cuenca. Nadie la conocía. Nadie recordaba que hubiera pasado por Santa Lidia. Pero al consultar los archivos antiguos, descubrieron que sí. Hace más de 20 años, una mujer con ese nombre había vivido en el pueblo. En una pequeña casa junto al cementerio viejo. Era muda. Y según los rumores, no envejecía. Lía y hermana Clara fueron a buscarla. La casa seguía en pie. La puerta, entreabierta. Y dentro, un silencio que parecía esperar. Magdalena estaba sentada frente a una vela encendida. Cabello blanco. Piel impecable. Ojos abiertos como si no parpadeara desde otro siglo. ¿Conoció al padre Isaías?, preguntó Clara. Magdalena no respondió. Solo levantó la mano. Y señaló su propio corazón. Entonces Lía sintió algo. No fue voz. Fue pensamiento. Un pensamiento que no era suyo. Él me besó para callarme. Pero el beso despertó algo que no debían hacer. La vela tembló. La luz proyectó en la pared una silueta. No era la de Magdalena. Era la de Isaías. Y en la sombra de sus labios se movía una oración sin sonido. Antes de irse,
Lía se acercó más. Magdalena le tomó la mano. Sus dedos eran fríos como mármol. Y en su palma, una palabra escrita con sangre seca. Tú serás la siguiente. Lía retrocedió, pero no gritó, porque en su interior, algo ya sabía que ese beso no fue entre humanos. Y lo que Isaías despertó con sus labios. Ahora buscaba otra boca. Episodio 6, las palabras que la carta empezó a susurrar. Desde la visita a Magdalena, Lía ya no dormía igual, ni soñaba, porque lo que escuchaba por las noches no eran sueños, eran voces. Todo comenzaba cuando la vela de su celda parpadeaba 3 veces. Entonces, el aire se volvía espeso. Las paredes respiraban. Y una voz sin cuerpo se acercaba a su oído izquierdo para decir: tú, ya no necesitas leerme. Yo puedo hablarte. Era la voz de la carta. Lo supo sin necesidad de pruebas. Cada noche, las palabras cambiaban. Unas veces, eran advertencias. Otras, confesiones. Pero todas venían con una misma sensación. Algo se estaba escribiendo dentro de ella. No sobre papel. Sobre alma. Una madrugada. La voz le susurró: abre el misal antiguo. Página 33. Lía obedeció. Entre las páginas amarillentas encontró algo que no debería estar allí. Una gota fresca de tinta roja. Y junto a ella, escrita a mano, una frase que no estaba el día anterior. Todo lo que Dios no quiso decir. Ahora busca un cuerpo que lo pronuncie. Al día siguiente, Lía se acercó al altar donde seguía reposando la carta. No la tocó, pero cuando se inclinó ante ella, sintió que algo en su lengua se movía. Intentó hablar, pero su voz no era suya. Elías, susurró, sin entender por qué. El teólogo, que pasaba cerca, se giró al oír su nombre. La miró, y palideció. ¿Qué dijiste? Lía abrió la boca para repetirlo, pero la voz ya no salió. En su lugar, un aroma a incienso quemado llenó el aire. Esa noche, la voz regresó, más fuerte, más clara. No te estoy poseyendo, te estoy preparando. Pronto no seré letra, pronto seré carne. Y por primera vez, Lía no sintió miedo, sintió curiosidad sagrada. Episodio 7, el niño que habló la lengua de la carta. Tenía solo 9 años. Lo llamaban Samuel, pero no tenía apellido. Vivía en el orfanato al lado del convento desde que fue abandonado a los pocos días de nacer. Callado, invisible, siempre sentado en la última banca de la capilla, como si esperara que alguien lo reconociera. Nadie pensó que pudiera leer, y mucho menos, que leería eso. Fue en una tarde cualquiera. Una monja descuidó la capilla. La puerta quedó entreabierta. La carta, sobre el altar, sin vigilancia. Samuel entró. No corrió, no dudó. Solo se acercó y la tomó en sus manos como si supiera que lo esperaba. La desplegó, la miró, y empezó a reír. Pero no era risa infantil. Era una risa seca, demasiado antigua para una garganta tan joven. Lía lo encontró así, de pie, con la carta extendida, y los ojos brillando como carbones encendidos. ¿Qué haces, Samuel? Él no respondió con su voz habitual. Respondió en una lengua que no pertenecía a la tierra. Un idioma que no era hebreo, ni latín, ni arameo. Un idioma que la carta le enseñaba mientras la leía. Lía cayó de rodillas. No por miedo, sino porque entendió cada palabra, aunque su mente no las reconocía. El niño caminó hacia ella. La miró fijamente. Y dijo en esa lengua extraña una frase que su corazón sí comprendió. Tú eres papel. Y aún no estás escrita. Elías llegó corriendo, alertado por los gritos. Al ver al niño, se detuvo en seco. Se santiguó 3 veces. Y murmuró: esto no es posesión. Esto es revelación encarnada. El niño cayó al suelo, desmayado. Pero la carta seguía en su mano. Y ahora, en la esquina inferior derecha, una nueva frase había aparecido. A través de la inocencia, lo que estaba sellado será leído. Esa noche, Samuel despertó. No recordaba nada. Solo dijo una frase, en voz baja, mirando al cielo. La carta no quiere que la lean. Quiere leernos a nosotros. Episodio 8, la mujer que escribió sin querer tocarla. El Vaticano ya no podía ignorarlo. No después de los informes contradictorios, de las visiones compartidas, y mucho menos después del vídeo filtrado donde un niño de 9 años hablaba en una lengua extinguida hace más de 1000 años. Una lengua que nunca fue escrita, hasta ahora. La Santa Sede no envió un obispo, ni un inquisidor. Enviaron a ella. Su nombre era María Elvira Santoro, lingüista sagrada, teóloga del silencio, y única mujer admitida en la sección secreta del archivo apostólico. A sus 47 años,
Sabía leer códices que hacían temblar a los cardenales. Y había jurado nunca escribir una palabra que no viniera directamente del espíritu. Pero lo que encontró en Santa Lidia no tenía precedentes. Entró a la capilla sin saludar. Se acercó a la carta. La miró desde lejos. Y solo dijo: «Esto no fue escrito. Fue parido». Todos guardaron silencio. «No la toques», advirtió Elías. «Ya es carne». María Elvira alzó una ceja. «No necesito tocarla. Solo necesito ver si quiere hablar conmigo». Se sentó frente al altar. Sacó su cuaderno. Y su pluma. Pero antes de que escribiera una sola letra, su dedo índice comenzó a gotear tinta. Negra, densa, con olor a cera vieja. María Elvira intentó limpiarla, pero la tinta no se detenía. Era como si el cuerpo, su cuerpo, hubiera sido activado como pluma viviente. Y entonces ocurrió. Su mano se movió sola. La pluma cayó al suelo. Y con su dedo, empezó a escribir sobre el aire. Sí, sobre el aire. Y las letras flotaban. Quedaban suspendidas unos segundos. Y luego desaparecían dentro de la carta, como absorbidas por un texto hambriento. Cuando terminó, se desplomó. Las venas de su brazo derecho estaban oscurecidas. Como si el acto de escribir hubiera drenado no su sangre, sino su fe. Lía se acercó. Le sostuvo la cabeza. María Elvira abrió los ojos y dijo: «No era yo quien escribía. Era lo que Isaías no se atrevió a decir». Y en la carta, ahora, brillaba una frase más, escrita con la misma tinta que había brotado de su dedo. «No necesito manos. Me basta con que alguien se rinda». Episodio 9. El exorcista que la llamó Evangelio. Nadie pronuncia su nombre en el Vaticano. Lo borraron de los archivos. Lo excomulgaron sin juicio. Y se prohibió predicar sobre aquel exorcismo en Siria donde, según testigos, la posesión terminó con una misa dirigida por el propio demonio. Pero él sobrevivió. Y ahora, tras décadas de silencio, regresaba. Su sotana era gris. Su crucifijo, cubierto de ceniza. Y sus ojos, ojos de alguien que ya no cree en el infierno, porque lo vio y lo olvidó para seguir viviendo. Su nombre era Padre Rafael Rúnico. Entró en Santa Lidia la noche que las campanas sonaron solas. No saludó, no se arrodilló, solo caminó directo al altar. Allí estaba ella. La carta, no como antes. Ya no era un papel. Era una masa viva, pulsante, como si cada palabra escrita durante los últimos días hubiera empezado a formar una conciencia. Padre Rafael la observó. No tembló, no rezó, solo murmuró: «Esto no es una carta. Es un evangelio en estado embrionario». Todos lo miraron. Elías se acercó, perplejo. «¿Qué quieres decir? Un texto que cambia según quien lo lea. ¿Qué escribe desde el alma ajena? Que revela sin imponer. Es más sagrado que cualquier página estática». Elías, aún escéptico, preguntó: «¿Y quién lo escribe entonces?». Rafael no respondió con palabras. Se arrodilló frente a la carta. Y con voz firme, dijo: «Si eres espíritu, háblame. Si eres engaño, castígame. Pero si eres la voz que viene después de Dios, permíteme traducirte». Y en ese instante, la carta se encendió. Sin fuego, con luz. Una luz suave, de tono ámbar, como la de una vela que se enciende en el vientre de alguien que está por dar a luz. Rafael cayó hacia atrás. No muerto, no herido, transformado. Y en el altar, la carta ya no era carta. Era un libro, abierto, con una sola página escrita. Y al pie de esa página, por primera vez, una firma: «Yo soy lo que Dios no se atrevió a nombrar». Episodio 10. El libro que empezó a tener venas. Ya no era una carta. Tampoco un libro común. Era un cuerpo. Desde el momento en que apareció la firma: «Yo soy lo que Dios no se atrevió a nombrar», el papel comenzó a transformarse. Las hojas se endurecieron. Las letras palpitaban. Y por los bordes, comenzaron a brotar hilos delgados, rojizos, como venas vivas. Padre Rafael fue el primero en notarlo. Intentó cerrar el libro, pero cada vez que sus dedos tocaban las cubiertas, escuchaba su propia voz viniendo del interior. «¿Recuerdas lo que callaste en Jerusalén?». «Yo sí». El exorcista retrocedió. Su rostro, impenetrable durante décadas, temblaba ahora ante algo que no se manifestaba como demonio, ni como revelación. «Esto no es una posesión», murmuró. «Es una memoria que se ha encarnado». Esa noche, hermana Clara no pudo resistir. Se acercó al libro mientras todos dormían. El texto estaba abierto en una página en blanco. Solo una frase escrita al centro: «¿Quieres saber quién te observa mientras rezas?». Clara tocó el margen. Solo un segundo. Y al instante, el libro susurró:
No con voz ajena, con la voz de su madre, muerta hace 20 años. Clara, hija mía, yo tampoco fui escuchada cuando recé. La monja cayó al suelo, gritando, pero no de miedo, de reconocimiento. A partir de esa noche, todos los que tocaban el libro, oían a los muertos que aún los habitaban. No fantasmas, no espectros, sino las versiones no dichas de quienes ya se habían ido. Una novicia escuchó a su padre pedirle perdón. Un anciano escuchó a su hijo abortado. Y Lía escuchó al propio Isaías. No como sacerdote, sino como hombre. No terminé mi oración. Lie, y ahora tú, deberás escribir lo que yo no tuve valor de pronunciar. Las venas del libro crecían. Ya no lo llamaban carta, ni siquiera palabra. Ahora, lo llamaban como en los susurros del pueblo. El evangelio del que aún no sabemos si viene de Dios, o de lo que Dios dejó atrás. Episodio 11, el fuego que lloró al tocar el libro. No era fe, era miedo disfrazado de obediencia. Eso fue lo que impulsó a hermana Águeda, una de las más rígidas del convento, a tomar la decisión que nadie más se atrevía siquiera a sugerir. Debemos destruirlo, dijo con voz temblorosa pero firme. No es palabra de Dios. Es una trampa escrita por la culpa. El libro, o lo que quedaba de él, reposaba sobre una piedra del altar que desde hacía días no recibía misa. Las venas se habían replegado hacia su interior. Estaba en silencio, esperando. Águeda lo tomó con guantes empapados en agua bendita. Lo colocó en el centro del claustro. Rodeó el cuerpo con madera seca y aceites sagrados. Y con una sola cerilla, encendió el fuego. Las llamas crecieron rápido. Pero al llegar al libro, cambiaron de color. Ya no eran naranjas, ni rojas. Eran blancas. Y luego azules. Y después negras. El fuego no devoraba. Leía. Y entonces, ocurrió lo que nadie había anticipado. Desde el centro de las llamas, brotó un sonido agudo, quebrado, como el llanto de un recién nacido. No era metáfora, era literal. Un grito de parto. Elías cayó de rodillas. Lía temblaba. El exorcista Rafael comenzó a rezar en voz baja. No para protegerse, sino para pedir perdón. Águeda quiso apagar las llamas. Pero el fuego no quemaba. Se deslizaba sobre la piel, como si buscara entrar. El libro, en su centro, comenzó a latir. Sí, un pulso, como el corazón de algo que aún no había nacido completamente. Y cuando todo parecía consumirse, las llamas se extinguieron solas. Ni humo, ni ceniza. El libro seguía allí, intacto, pero con una nueva inscripción en su cubierta. Fui escrito con fuego, pero no para ser leído, para ser parido. Y debajo, en una caligrafía nunca vista, aún no soy evangelio, aún soy vientre. Esa noche, nadie durmió, y a la mañana siguiente, en las paredes de cada celda, una línea apareció escrita en el yeso. El próximo que lo toque, no lo leerá, lo gestará. Episodio 12, lo que crecía dentro de Lía no era un hijo. El cuerpo de Lía ya no le pertenecía. Lo supo la mañana en que despertó empapada en sudor frío, con el vientre palpitando, como si algo dentro de ella latiera con lenguaje propio. No había sangrado, no había contacto, no había pecado. Y sin embargo, cada día que pasaba, su piel se estiraba más, como si estuviera gestando una historia, no una vida. El exorcista Rafael fue el primero en entenderlo. La observó desde el umbral de su celda, y al ver la forma que se dibujaba bajo su túnica, susurró: no es un embarazo, es una palabra que tomó cuerpo. Lía no hablaba, pero escribía, en el aire, con los dedos, con la espalda contra la pared, palabras que no quedaban, se desvanecían apenas eran formadas, como si no fueran para ser leídas, sino para ser sentidas por la piedra, por el silencio, por lo invisible. Una noche, cuando la luna era apenas un hilo en el cielo, Lía cayó al suelo de la capilla. Las demás monjas acudieron corriendo, pero nadie se atrevió a tocarla. De su boca no salían gritos, salían cantos en una lengua sin vocales, y del centro de su vientre emanaba un resplandor tenue, como si alguien escribiera oraciones con luz desde dentro de su piel. Está pariendo revelación, susurró hermana Clara, aterrada. Pero no sabemos para quién. Elías se acercó. En su mano traía el libro, el mismo que había sobrevivido al fuego. Lo abrió frente a Lía, y en ese instante, las venas del libro comenzaron a buscarla, como raíces hambrientas. Subieron por sus brazos, rodearon su cuello, y se hundieron en su vientre sin dejar herida. Lía se arqueó, sus ojos en blanco, y de su boca brotó una sola palabra: escrito. Entonces todo se detuvo. El resplandor cesó.
Las venas regresaron al libro, y sobre la piel del abdomen de Lía apareció una línea, como tallada con luz. La historia que Dios no se atrevió a comenzar, comenzó en mí. Pero nada nació esa noche, porque lo que crecía dentro de ella no quería nacer, solo quería ser leído desde dentro. Episodio 13, la página que mostró una mano desde el otro lado. Durante días, el libro no se movió, no tembló, no escribió, solo esperó. Esperó a que Lía dejara de llorar por dentro, a que su vientre dejara de arder, y a que las monjas dejaran de fingir que aún creían en lo que creían antes, porque todas sabían ya la verdad. Lo que Isaías había comenzado no era una revelación, era una transmisión. La noche en que todo volvió a cambiar. La capilla estaba vacía. Lía dormía sobre el altar, su cuerpo débil, sus labios resecos, pero su mano se aferraba al libro como un hijo aferrado al pecho. Entonces, sin aviso, el libro se abrió solo. Una brisa invisible recorrió las bancas, y las velas, todas, sin excepción, se apagaron. En la penumbra, una única hoja se deslizó desde el centro del libro, como si estuviera viva. No cayó, flotó, y se detuvo frente al rostro dormido de Lía. Allí, no había letras, no había palabras, solo una imagen, una mano, vista desde abajo, oscura, extendida hacia quien observa. Los dedos delgados, antiguos, marcados con símbolos imposibles, y en el centro de la palma, un ojo abierto, un ojo que miraba, no pintado, no dibujado, un ojo real y vivo. Cuando Lía abrió los ojos, lo primero que vio fue esa mano, mirándola. Gritó, pero el grito no salió, porque en su garganta ya no había voz, sino eco. Elías llegó corriendo, y al ver la página, cayó de rodillas. Esto no es revelación, es instrucción visual. El texto se agotó. Ahora comienza lo que se ve, y no puede olvidarse. Hermana Clara, al tocar la hoja, cayó en trance, y al despertar, dijo una sola frase con lágrimas en los ojos. Esa mano ya me tocó cuando era niña, y creí que fue un ángel, pero nunca abrió los labios, solo el ojo. La imagen desapareció al amanecer, pero ¿quién la había visto? Ya no podía dormir con los ojos cerrados, porque cada vez que parpadeaban, veían esa mano, esperando algo. Episodio 14, la mano que salió del libro no era una visión. La madrugada fue espesa, ni las aves cantaron, ni las campanas respondieron a la hora. Solo se escuchaba un leve goteo en el centro de la capilla. No de agua, de tinta. Lía había desaparecido. La noche anterior, la habían visto dormida junto al altar, cubierta con un manto blanco y una mirada que parecía rendida, pero no derrotada. A la mañana siguiente, su manto seguía allí, su rosario también, pero ella no. Y en el centro del altar, el libro estaba cerrado por primera vez desde que se abrió solo semanas atrás. Su cubierta brillaba con una humedad imposible, como si respirara. Elías lo notó primero. No está cerrado por descanso. Está encerrando algo. Rafael, el exorcista, se acercó, puso una mano sobre la tapa. Nada. Luego la otra. Nada. Pero cuando todos ya pensaban que el libro estaba inerte, ocurrió lo inexplicable. Un sonido seco, como si se desgarrara cuero antiguo, y del centro del lomo, como si el papel fuera piel, emergió una mano femenina, delicada, temblorosa, humana. Los dedos buscaron algo, no con miedo, sino con la urgencia de alguien que intenta volver a nacer. Hermana Clara gritó. Elías cayó al suelo, pero nadie se movió, porque sabían que esa mano era de Lía. La piel estaba marcada, no con sangre, con escritura, líneas que serpenteaban desde la muñeca hasta la palma, como oraciones vivas que aún no terminaban de escribirse. Y en el centro de la mano, grabada con tinta dorada, una frase única. Lía no huyó, ella cruzó. Rafael se arrodilló. ¿Cruzó? ¿A dónde? El libro comenzó a abrirse lentamente, como si la mano lo guiara desde dentro. Y en las páginas, ahora, no había tinta, había imágenes, de lo que vendrá. Pero solo una persona podría leerlo. Quien estuviera dispuesto a hacer lo mismo que Lía. No creer, no rezar, cruzar. Episodio 15, el último lector no leyó, reescribió el mundo. Ya no quedaban palabras, ni dogmas, ni letanías. Solo un libro vivo, abierto como una herida, con la mano de Lía extendida desde sus páginas, esperando. Durante días, nadie se atrevió a tocarla. Las monjas rezaban, pero sus rezos no tenían forma. El exorcista Rafael se había encerrado en su celda,
diciendo que ya no se podía expulsar a aquello que no había venido para poseer, sino para habitar. Y Elías solo escribía, en las paredes, en los bancos, en su propia piel, oraciones sin sujeto, sin verbo, sin salvación. Pero una tarde, cuando el sol descendía sin promesa, una figura apareció en el umbral de la capilla. Era Samuel, el niño huérfano, el que había leído la carta sin saber leer, el que había hablado lenguas sin saber hablar. Ahora caminaba sin miedo, con los ojos abiertos y los pies descalzos. Subió al altar, miró el libro, miró la mano, y sin pedir permiso, la tocó. No pasó lo que todos temían. No hubo fuego, no hubo gritos, no hubo resplandores divinos, solo un susurro, pero no desde el libro, desde el mundo, como si la tierra misma exhalara después de contener el aliento por siglos. Y entonces, lentamente, la mano se hundió, volvió a las páginas, y el libro se cerró, pero antes de cerrarse del todo, una hoja voló al aire, flotó, y cayó en las manos de Samuel. Era blanca, perfecta, vacía, excepto por una línea escrita con una tinta que ningún color humano ha visto jamás. Ahora, tú escribe lo que este mundo nunca se atrevió a imaginar. Samuel sonrió, y el libro desapareció. No se quemó, no fue llevado, simplemente ya no estaba, porque había cumplido su propósito. No fue creado para ser leído, sino para crear lectores que escribieran lo que aún no existe. Y desde ese día, cada vez que alguien sueña con palabras que no entiende, cada vez que un niño murmura oraciones que no aprendió, cada vez que el silencio pesa más que el ruido, es porque la carta aún vive, y está esperando que alguien más cruce